Vamos a saludar ahora sí con el doctor Víctor Rodríguez, ex miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo está, doctor Rodríguez? Gracias por aceptar esta invitación a Ecuador en directo. Bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto participar, apoyar, y he sido de alguna manera testigo, lamentablemente en este caso, de la involución de los derechos humanos y de la situación de la inseguridad en Ecuador. Entonces siempre hablar de derechos humanos hay que tener pues el cuidado de la mala utilización hoy de las narrativas, como que si los derechos humanos fueran una mala palabra. Y quisiera pues compartir y escuchar sus preguntas y sus inquietudes en relación con los temas de interés del Ecuador. Doctor, quiero empezar con lo que está viviéndose acá en el Ecuador en este momento. Acá se debate una reforma al Código Integral Penal. Dentro de ese debate se ha incluido que se dé revisión a ciertos juicios o sentencias que ha hecho la justicia de nuestro país. Pero resulta que la misma fiscal general del Estado, gente que está vinculada a la justicia, los asambleístas de derecha, se oponen a que se revisen estos casos. ¿Qué criterio merece esto? Me merece dos criterios. Uno, que puede ser de desconocimiento, que no lo creo. Entonces la situación es más perversa, es de intereses particulares, y me voy a explicar. El recurso de revisión ya existe en el Código Orgánico Procesal. Ya existe. El recurso de revisión es un recurso absolutamente extraordinario, es decir, cuando ya acabaron todos los recursos ordinarios y la justicia, la fiscalía tuvieron la oportunidad de, respetando las reglas del debido proceso, condenar o absolver a una persona. Después de eso, existe un recurso súper extraordinario, atípico, cuando ya no hay ninguna instancia en el derecho interno y aparece un hecho nuevo, por ejemplo, o hay una violación grave del debido proceso. Entonces, el recurso de revisión ya existe. Lo que están haciendo no es algo novedosísimo, como decir que si se emiten resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de derechos, que es casi lo mismo que la Corte Interamericana, pero a nivel universal, es decir, de las Naciones Unidas, y que Ecuador ha ratificado también, entonces se utilice esa situación de violaciones graves del debido proceso. No es cualquier violación, o sea, son violaciones gruesas a los derechos humanos. Entonces se le permitiría a la justicia analizar esa situación, esa sentencia de la Corte Interamericana, ese dictamen del Comité de Derechos Humanos, y decir, bueno, en este caso el Ministerio Público no documentó bien, no respetó el debido proceso, las personas quedaron en una situación en indefensión, que si se hubiera cumplido ese estándar, el resultado probablemente hubiera sido distinto. Si se hubiera analizado esta prueba que no se analizó, pues el resultado podría ser diverso. O sea, eso es. Entonces, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Porque no hablemos de derechas, ni de izquierdas, ni de nada. Hablemos de cuál es la responsabilidad de los funcionarios públicos y judiciales cuando violan el debido proceso. El debido proceso es en los tratados. Entonces, si es las fallas de la fiscalía, sería la fiscal general la que tendría una responsabilidad internacional por la condena contra el Ecuador. Perdónenme, eso es lo que se quieren escamotear, de no asumir. Cuando se habla de impunidad, es que los funcionarios que han fallado en respetar el debido proceso que está en los tratados, ya no en la Constitución, sino en los tratados, aunque coinciden, se quieren liberar del responsable. Entonces, haciendo una historia antigua, le explico que de las primeras sentencias de la Corte Interamericana que se condenó a Ecuador por destitución de jueces, ustedes hicieron una reforma que se llama el derecho a repetición. ¿Esto qué quiere decir? Que el funcionario público, venga de donde venga, puede ser el presidente, puede ser la fiscal, puede ser los jueces, violaron el debido proceso,
es decir, ya hay precedentes, esas personas deben responder inclusive con su peculio. Entonces yo entiendo perfectamente la salida de la fiscal general. La fiscal general sería, en última instancia, ella responsable en lo personal, inclusive con su peculio, si ha promovido procesos que han violado de una manera grave, importante, los derechos humanos en cualquier proceso. Yo no voy a hablar aquí del caso de Correa específicamente porque eso es de alguna manera embarriar y politizar esta reforma. La reforma es para favorecer el marco del debido proceso de ustedes, de la ciudadanía, de todos los usuarios del sistema de justicia. Y el sistema de justicia no solo está colapsado, tiene deudas importantísimas, históricas, en muchos casos instituciones, y por supuesto con destitución de jueces nombrados de carrera, y pusieron jueces a modo. Entonces, el debate va por ahí, ¿me explico? El debate va por ahí. Es impresionante el papel de la fiscal, tengo que hablar de ella. Yo soy de Costa Rica. Yo conozco al fiscal general de Costa Rica porque no sale en la prensa. El papel de un fiscal general no es salir en la prensa. Todos los días hay noticias de la fiscal, para aquí, para allá. Los casos los exhibe, los expone, los prejuzga en las noticias. O sea, entonces tiene una función interesante, mediática. No es cierto. El principio sobre independencia de la judicatura establece que los procesos se resuelven en los estrados. Entonces todos ustedes participan, de alguna u otra manera los obligan a participar en procesos que se resuelven a nivel mediático, y entonces ya eso se contamina, se prejuzga para un lado o para otro. Tienen que parar ya, o sea, tienen que parar ya. Ustedes tienen con seriedad fortalecer el marco del debido proceso, porque la mejor manera de respetar la institucionalidad democrática, lo que está pasando para un marco de seguridad ciudadana, porque ustedes viven prácticamente secuestrados ahora por el crimen organizado, que ese es el verdadero en el terrorismo, y enfocar su lucha en esa situación. Y entonces, bueno, la reforma es noble, ¿por qué? Porque la reforma también atiende a este problema. El Ecuador de 3 años que yo conocí o que conozco para atrás no es el mismo de Ecuador de ahora. O sea, tiene referentes sumamente negativos de violencia y de inseguridad. En mi país, Costa Rica, ahora se habla, porque hay muchos menos temas de seguridad, pero dice, Costa Rica se está ecuatorizando, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que quitarse ese lastre. Ustedes tienen que querer la constitución noble que tienen. Ustedes tienen una de las constituciones más nobles del mundo. La tienen, pero no la están poniendo en práctica. Parece letra muerta. El mejor esquema de derechos humanos que yo he visto a nivel de constitucional, lo digo porque yo soy profesor, uso la Constitución de Ecuador. Que derecho indígena, que propio, que el derecho al medio ambiente, que el derecho al agua, que el debido proceso, que la aplicación de los tratados como derecho interno. Entonces, esta reforma lo que hace es bajar lo que ya dice la Constitución en una ley secundaria, especial, en este caso procesal penal. Entonces, no hay que brincar tanto cuando el plano, ¿verdad? Doctor, si la justicia falló en derecho, ¿por qué ellos tienen tanta preocupación en ciertos casos de que esos juicios los pueda revisar tal vez un comité de derechos humanos, una Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál podría ser la preocupación? Bueno, primero, la preocupación no va a cambiar con esta reforma porque siempre se va a ir al Comité de Derechos Humanos. Hay un caso, el caso Isaías, tal vez es un caso que al correísmo le puede incomodar un poco, pero el Comité de Derechos Humanos condenó a Ecuador por el caso Isaías, son unos banqueros. Entonces no se vaya a confundir que digan, es que los derechos humanos defienden solo a gente rica o a los banqueros, porque no es así. O sea, si no vean la historia de Ecuador. Entonces, ¿qué les preocupa? Vuelvo a lo mismo. Es Día Internacional
le están diciendo a las autoridades fiscales, a la fiscalía, a los jueces, etcétera, hagan las cosas como corresponde, no pasa nada, hagan lo correcto, respeten el debido proceso, no inventen pruebas, no traigan a testigos falsos, no pongan jueces a modo, no destituyan a jueces de carrera por otros jueces que vengan a la medida a resolver de una manera u otra. Ustedes se comprometieron como país a respetar el debido proceso y este marco de garantías objetivas de respeto a la institucionalidad, en la forma en que se aprueban las leyes, el debate parlamentario. ¿Cuál es el temor? El temor es personal. Es decir, no quieren asumir la responsabilidad que les tocaría, inclusive de carácter internacional, porque quien van a condenar es al Estado en general por una falta o por una falla de la Fiscalía o de un juez o de un tribunal. Entonces, ¿quién paga los platos rotos de esta historia? Porque es lo que nos explica ustedes, los ciudadanos, porque las indemnizaciones y las reparaciones siempre las van a tener que asumir. ¿Y quién las pagan? Ustedes con los impuestos. Entonces no se vale. Es la historia que no les están contando a ustedes. ¿Quiénes pagan las indemnizaciones por las violaciones al debido proceso, a los derechos humanos de la Corte Interamericana que termine el Comité de Derechos Humanos? Es el erario público en la parte económica. Entonces, el derecho de repetición, que es una reforma que ustedes hicieron hace un momento, aquí el funcionario tiene una responsabilidad colateral con la violación que cometió. Voy a ponerle el ejemplo de un médico que hace mala práctica, se equivocó, un hospital público, y hay que indemnizar a la persona. Le cortaron la pierna izquierda en lugar de derecha a un paciente. O sea, es una fatalidad. ¿Quién paga? ¿Solo el Estado, solo el hospital o el médico que se equivoca? Bueno, llevándolo al debido proceso, los jueces tienen que rendir cuentas ante las instancias internacionales. Entonces, la Fiscalía va a tener muchos casos. No voy a hablar del caso de Correa, no voy a hablar de ningún caso en específico, pero todos los casos que tienen que ver con falla de origen, en una mala investigación por falta de técnica, por justicia selectiva, por lo que se llama lawfare, que es perseguir a ciertas personas o ciertos actores por razones políticas, por razones empresariales, le arman un caso o 20 casos o carpetas precisamente para establecer una persecución arbitraria. Y si de esas detenciones que se puedan generar son ilegales o arbitrarias, se hace un encadenamiento de violaciones donde ahí es muy fácil determinar quién falló, si fue la Fiscalía con una mala investigación, si fue los jueces, etcétera, etcétera. Entonces, no deben de soslayar la responsabilidad. No, porque un juez es juez, no va a estar. Entonces, mucho ojo a ese tema, ¿no? Doctor, me acompaña en este panel mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene también inquietudes para usted. Gustavo. Gracias, Jaime. Doctor Víctor Rodríguez, mucho gusto. Hay un detalle que no está bien claro y de pronto usted nos puede aclarar o ayudarnos a entender mejor el tema. Si bien el recurso de revisión solo puede declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada, el meollo del asunto para la reforma dentro de la Asamblea es el hecho de que existe un pronunciamiento de un organismo de derechos humanos como el Sistema Interamericano de las Naciones Unidas en favor de esta sentencia, perdón, no en favor, sino en favor de quien está sentenciado, dando una nulidad al respecto. Pero dicen asambleístas que una relatoría de la ONU puede crearse de diferentes formas o a favor o en contra. ¿Qué tan cierto es crear una relatoría a favor de? Están diciendo cualquier cosa. Lo que yo veo es un desconocimiento. Distingamos qué son relatorías y qué son comités de derechos humanos, ¿verdad? ¿A qué no se... Un comité de derechos humanos es un órgano, por ejemplo el de las Naciones Unidas, compuesta por 18 miembros, ojo, 18 expertos
de todo el mundo que van a conocer el caso. No es una persona, no son 3 ni son 5, 18. La Corte Interamericana tiene 7 jueces. Entonces, el filtro del Comité de Derechos Humanos es muy alto. O sea, son 18 personas que van a votar y que van a analizar la situación suya, don Gustavo, de la persona que sea. Entonces, no es un comité pequeño, no es poca cosa, no es un relator, la relatoría es otra cosa. Hay 44 relatorías sobre 40 y más, y no hay ninguna relatoría que hable sobre debido proceso. Entonces están hablando cosas. Entonces, ¿yo qué le puedo contestar? Que estudien. Qué pena, vayan a estudiar derechos humanos, vayan a estudiar procedimientos internacionales, porque si estamos hablando de comité de derechos humanos, el umbral de análisis es muy alto, tan alto como el de la Corte Interamericana y más cuantitativamente porque son 18 expertos que se sientan a analizar el caso. El Estado se defiende ante esos 18 y si a usted le violan el debido proceso, usted tiene el derecho perdón, a que estas 18 personas analicen su caso. Entonces, no se hablan de estos parlamentarios. Doctor, en este caso, la observación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Ecuador es vinculante, es decir, es una orden. Sí, por supuesto. Y también la del Comité de Derechos Humanos, como sin reforma. O sea, no es que capa. No, sí, es que eso es lo interesante. Y tal vez aquí se vuelve uno un poco perverso. A ver, el derecho internacional implica el principio de buena fe. Si un Estado ratifica un tratado, es para cumplirlo, no para no cumplirlo, número 1. Número 2, no se puede invocar el derecho interno para no cumplir una obligación internacional. Entonces, la misma Convención Americana en el artículo 63 dice que los estados están obligados a cumplir con esas resoluciones. Hay un tratado general de Naciones Unidas que se llama la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que dice que los estados deben de cumplir de buena fe sus obligaciones, es lo que le acabo de yo decir. Entonces, nosotros presentamos hace un año, exactamente en febrero hace un año, en una universidad, en la UT, el profesor Fabián Salvioli, que trata sobre este tema, el valor jurídico de las resoluciones de órganos de derechos humanos. Fabián Salvioli no es cualquier persona, es el expresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y hoy es el relator de Naciones Unidas sobre justicia transicional. Este libro, que son 500 páginas, no es un panfleto, no es un folleto. Ha tratado como la Convención Americana y sus órganos, la Comisión y la Corte Interamericana, y explica por qué es vinculante. Agarra todos los tratados de Naciones Unidas como el Pacto de Derechos Civíticos, que es el que resuelve o analiza el Comité de Derechos Humanos y explica. Entonces, la pregunta en corto, si son vinculantes, diga lo que diga el presidente de cualquier país, ¿sí? Porque lo que busca muchas veces, es que no es vinculante, porque no se llama corte, se llama comité. No, el mandato es determinar violaciones de derechos humanos de un tratado que se llama un comité, y es un comité de 18 personas conocedoras de los derechos humanos, etc. Entonces sí es vinculante. Doctor, finalmente de mi parte, para conocer un poco su criterio, para llegar a la reforma que se está solicitando en la Asamblea o que se está analizando en la Asamblea, se va a requerir también la participación observatoria, en este caso de la máxima autoridad de la Fiscalía General de la Nación, del Ecuador. Y ella ya se ha pronunciado anticipadamente al análisis de la Asamblea de acuerdo a su criterio de que es un error garrafal. Y entre los puntos a tratar o que ella defiende es aquella aprobación en que la Comisión de Justicia en el Ecuador de la Asamblea incluyó un numeral en que dispone que la Fiscalía y otras instancias entreguen información reservada de investigaciones previas. Ella considera que esto es darle paso a más impunidad en casos específicos, como por ejemplo temas de narcotráfico, cohecho, en fin, todo tipo de juicio penal. ¿Cuál es su criterio al respecto? O sea, lo que pasa es que eso ya es buscar
pelos en la sopa para, digamos, cuestionar toda la reforma y traérsela abajo. Reserva en un proceso normal, digamos. Existe el instrumento para que al inicio de una investigación pueda haber confidencialidad en la reserva, pero no es permanente. Es decir, de acuerdo a la doctrina, por ejemplo, de crimen organizado, etcétera, es importante en el inicio de una investigación mantener el expediente en reserva para que, si hay crimen organizado, no se pongan de acuerdo, por ejemplo, al principio de la investigación. Pero eso debiera ser días, me explico, mientras se obtienen las declaraciones, mientras se hace un cateo, mientras se hace una investigación, etcétera. Lo que ha habido aquí es un abuso, digamos, se vuelve secretividad, y la confidencialidad nunca puede ser para el imputado. O sea, si yo soy imputado y ya estoy acusado, perdóneme, pero eso no es secreto para mí ni para mis abogados, porque ¿cómo me voy a defender de algo de que yo no sé? ¿Cómo yo no puedo ver un expediente? Eso es una barbaridad, eso es un abuso. Para cualquier principio de inocencia, yo necesito saber cuál es la acusación, tengo que ir a ver las pruebas, tengo que ir a ver el expediente. ¿Cómo no lo? Ahora, ningún expediente está abierto para todo el mundo, inclusive los que, pues, para que las partes lo puedan analizar desde ese punto de vista. Entonces, no hay que tenerle miedo a la apertura del debido proceso y de las garantías. Voy a poner un ejemplo que a ustedes les va a parecer muy raro. Voy a hablar de la libertad de expresión. Cuando pasó aquel acto terrorista en Francia, ¿se acuerda? De una revista que hizo una publicación, una ilustración contra los musulmanes, etc. Sí. Y mataron a gente, etc. ¿Cuál fue la respuesta de Francia? ¿Cuál fue la respuesta de Francia? ¿Reprimir a los musulmanes? No, más libertad de expresión. El republicanismo, que es, creo que yo, el mejor sistema para defender los derechos humanos, no es reprimir. Y la mejor protección de los derechos humanos es que la fiscalía haga las cosas bien, que haga investigaciones serias, que se someta al escrutinio. Ahora, si hace las cosas bien, la fiscal puede dormir tranquila, ninguna corte interamericana ni ningún comité de derechos humanos puede condenar ni a la fiscal ni a los jueces cuando haga las cosas bien. Hay un temor a una veeduría internacional de lo que hacen, porque es una justicia selectiva, porque está gustando de todo, porque destituyen a jueces para poner otros para que resuelvan de una u otra manera, y esa es la verdad. Y ese es un tema, y ese es un tema político, y ese es un tema de debilidad institucional, y ese es un tema de abuso del poder. Entonces, si ustedes quieren embarrialar para que no salga, empiecen a meter al correísmo aquí, empiecen a meter este tipo de cuestiones que son válidas en el parlamentario. Hablen de todo lo que quieran, pero no pierda la dirección de que la reforma es para fortalecer el marco de garantías del debido proceso, que ya de por sí ustedes lo tienen. El artículo 93 de la Constitución dice, como no lo dice ninguna constitución en el mundo, ojo, que la Corte Constitucional tiene el mandato de cumplir, de ejecutar resoluciones de órganos internacionales de derechos humanos, así de abierto. No habla solo de Corte Interamericana ni de... es abierto, ya lo tienen. Entonces, no hay que confundir las cosas. Y me parece muy bien que la fiscal vaya, y me parece muy bien que ella vaya a defender a su institución, y que lo haga, pero que lo haga técnicamente. ¿Sí? Que lo haga técnicamente. Doctor, aparte de Ecuador, ¿existe otro país donde se sentencia por influjo psíquico? Vamos a ver, influjo psíquico. Por supuesto que no. El influjo psíquico se dejó de hablar desde 1903, hace 100 años, a nadie se le puede ocurrir. ¿Usted me puede ilustrar? O sea, ¿por qué me hace esa pregunta?
Es que acá al expresidente Correa se lo sentenció bajo influjo psíquico. Decía que él irradiaba. No sé si tenemos justamente las declaraciones de la fiscal, que las podemos rodar para que usted tenga más claro el contexto de lo que la misma fiscal dice por qué se sentenció al expresidente Rafael Correa, que es bajo influjo psíquico. Voy a poner un extracto de 20 segundos donde la propia fiscal expresa por qué lo hizo. Entonces, los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Entonces, eso es todo. Bueno, yo creo sin palabras. En derecho penal hay un tema de autoría de quien comete el delito, el que lo ejecuta, y hay una cosa que se llama autoría mediata, es decir, el autor intelectual. El autor intelectual, arquitecto, el de la idea, etcétera, y la somete a una ejecución, pero eso no es magia, o sea, eso no es influjo psíquico, o sea, yo no puedo, a mí me da pena hacer un análisis de eso, que puede haber un influjo psíquico para resolver. Y si los jueces, a ver, si la fiscal lo alega, me parece una barbaridad y creo que hay que llamarla al orden. Y si los jueces resuelven, y ya entiendo que resolvieron con base en el influjo psíquico, yo la facultad, los devolvieron a la facultad para ni siquiera derecho penal, que estoy en derecho. O sea, muy serio. Si ese fue el argumento central, ni colateral, ni mencionarlo, es una vergüenza. ¿Por qué no la distribuyen como un caso? Es que no sobrepasa los casos hipotéticos exagerados para resolver violaciones de la razonabilidad de una sentencia. Ni siquiera la imaginación alcanza para tanta estupidez, y perdón que use esa palabra. Correcto. Doctor, finalmente, yo lo escuchaba en una exposición que hizo. Usted decía que algunos abogados estudian leyes y no derecho. ¿Eso puede ocurrir también acá en el país, Ecuador? Sí, es que hay una gran diferencia entre no me acuerdo dónde lo dije, tal vez en el Ecuador. Estudiar derecho, o sea, ¿para qué estudiamos derecho? Estudiamos derecho no para repetir lo que dice la ley, entonces eso no es ciencia. El derecho es para aplicar la ley a través de la interpretación y un análisis serio de contexto, de avance, de interpretación de los principios procesales, etc. Ya que usted me trae esto a cuento, ya ahora sí recuerdo algunos pasajes del caso que usted que la fiscal acaba de hablar. Una fiscalía que hace una denuncia de un proceso penal y que va a una audiencia de una jueza y no cita ni un artículo del Código Penal violado, pues es impresentable. Y la jueza le enmienda la plana y le dice, no, pues no se puede traer un caso por violaciones de la Constitución en materia penal. Usted tiene que decir cuáles son los artículos del Código Penal. En esa parte la jueza estuvo bien. Lo que estuvo mal es que la jueza le enmiende la plana, ella misma señala cuáles son los artículos del Código Penal, es decir, se convierte en fiscal porque la fiscal no hizo la tarea. Entonces la fiscal tiene que hacer la tarea, su equipo tiene que hacer la tarea, ver los hechos, encuadrarlo en lo que se llama modo, tiempo y lugar de los hechos, investigar un poquito, hacer un análisis jurídico, que es lo que le digo yo, estudiar derecho, no leyes, y decir, bueno, estos hechos encajan en estos y estos delitos. Entonces, haciendo remembranza, en este caso de sobornos, si acusa primero por artículos de la Constitución, bueno, eso vaya a la Corte Constitucional, pero no lo venga a decir a un proceso penal, número uno. Luego acusan por unos delitos, luego condenan por otros diferentes, cambian la tipificación. Seguridad jurídica, de eso es lo que estamos hablando. Esas son violaciones graves al debido proceso. Hagan la tarea bien, investiguen con seriedad, para eso hay facultades de derecho con seriedad, hay exámenes de de tesis que no deben ser plagiadas,
el derecho se estudia en derecho, hay que estudiarlo derechamente, y derechamente es tener ética, ¿sí? Y para mí es muy perverso el que sabe de derecho y lo aplica selectivamente. Para mí ese es peor. El ignorante, pues, es un irresponsable, pero el que sabe derecho y lo tuerce y lo aplica de una manera selectiva es perverso, y eso es una falta de ética censurable. La gran interrogante es cómo puede dormir tranquilo una persona que falla de esa manera. Bueno, ya esa, digamos, eso no entra en el marco de mi experticia. No sé si Gustavo tenga alguna otra inquietud. No, solamente reforzar un poco lo que nos está explicando el doctor, porque efectivamente dentro de la Constitución, en el artículo 11, en el numeral 8, se habla de que las garantías de esos derechos o los contenidos de esos derechos se deben desarrollar de manera normal, a través de la jurisprudencia, de las políticas públicas, que esto será inconstitucional, dice nuestra carta, basado ante una acción o omisión de carácter regresivo que disminuya o menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos que tenemos todos los ecuatorianos. Mire, yo le voy a responder eso con un ejemplo, por lo mismo que le estoy diciendo. Ustedes ya tienen un marco constitucional, ustedes tienen leyes, etcétera, que se deben de aplicar, pero eso no es un tema nacional solo de Ecuador. Un país hermano de ustedes, Perú, ojo, en gobierno de Fujimori, dio el debido proceso a una señora que se llama Marilena Loaiza Tamayo, apunten este nombre. A ella se le hacen 2 investigaciones por los mismos hechos. Primero la absuelven y después la condenan por los mismos hechos, y otras muchas violaciones al debido proceso. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Oiga, Perú, inclusive sin mencionar a los jueces que violaron, oiga, Estado, usted violó el debido proceso, el artículo 8 de la Convención Americana de cabo a rabo por esto y el otro. La obligación suya es restituir los derechos. ¿Cuál es el derecho violado? El derecho al debido proceso. Es decir, hágalo de nuevo, hágalo bien. El gobierno de Fujimori cumplió la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Y cómo se utilizó la sentencia de María Elena Loaiza como un hecho nuevo? ¿Cuál? La sentencia de la Corte Interamericana que dice que todo se hizo mal y que hay que hacerlo bien. Entonces, un tribunal penal asume, anula el proceso, tienen que anularlo porque las cosas no se podían enderezar, hay que retrotraer los efectos, y María Elena Loaiza Tamayo hoy está en libertad, condenada a 20 años de prisión con sentencia firme, gracias a una sentencia de la Corte Interamericana. ¿Era María Elena Loaiza Tamayo una persona rica? No. ¿Era una persona política? No. Era una persona simplemente condenada. Era una profesora universitaria que dejó de estudiar, que perdió el crecimiento de sus hijos adolescentes, no pudo acompañar a su hija en procesos difíciles, etcétera. Además fue violada en la prisión. Esto que estoy diciendo no es una infidencia, está en la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, yo le pediría a la fiscal, le pediría a los parlamentarios que se lean el caso de María Elena Loaiza Tamayo contra Perú, para ver si una injusticia como esa, que sí sé que ocurre en Ecuador, no sería revisable. Háganle esa pregunta. Doctor, queremos agradecerle. No estoy hablando de Correa, no estoy hablando de políticos, estoy hablando de una persona común corriente. Correcto. Entonces, esto no es para proteger a élites, esto es para proteger a la ciudadanía de poder, de lawfare, de persecución, de cooptación, de violación de la independencia judicial. No caigan ustedes en el error de politizar Queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bueno, muchísimas gracias, estamos para servirles. Y ahora deseo de verdad para que la lucha que es de este país por el tema de la inseguridad en este país también se resuelva de un marco de derechos. Ojo en decir que la solución es el modelo de Bukele. Mucho ojo,
pueden meterse en un tema y vamos a hablar de Bukele dentro de unos años, a ver si esa es la solución. Gracias al doctor Víctor Rodríguez Recia, experto en temas de derechos humanos, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.